formalmente buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Roberto, fue un pedido que hicimos por allá en el mes de marzo y que estamos pudiendo concretar ahora, así que estamos contentos con la posibilidad de poder encontrarnos. Y bueno, les vamos a pedir que sí silencien los micrófonos porque somos muchos y esta plataforma lo que tiene es que empieza a hacer ruido los micrófonos, así que los vamos habilitando en la medida que vamos tomando la palabra. Voy a hacer las presentaciones. Bueno, nos acompañan las profesionales de la División de Salud Escolar, de la Jefatura, Gabriela Pagani, Alfonsina Yamaciro y Mariana Bustos, y del programa Acercar, Roberto Núñez. Bueno, vamos a ir trabajando con la temática de la presencialidad cuidada y vamos a ir conversando en este espacio que hemos podido construir entre todos. Y bueno, esperemos que sirva y que sea útil. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Bustos, yo soy licenciada en enfermería, pertenezco a la División Salud Escolar y bueno, vamos arrancando para hacer la presentación y después ya nos metemos de lleno al tema para refrescar los conceptos y para ir charlando este tema tan importante de la vuelta a la presencialidad. Bueno, en este año 2021 afrontamos la difícil tarea de volver a la presencialidad en las escuelas, como sabemos, en medio de la pandemia de COVID. Desde la División Salud Escolar nos propusimos, con los recursos que tenemos, que sabemos que no son los óptimos, ser parte de un trabajo conjunto entre salud y educación, también orientar y asesorar en cuanto a la implementación del plan jurisdiccional, los protocolos y las disposiciones vigentes, y también ser un espacio de consulta y recepción de situaciones, habilitando diferentes canales de comunicación, información y diálogo, ¿sí? Trabajamos junto al área de epidemiología y zona sanitaria octava para, hacer la vigilancia epidemiológica y trabajar en la actualización de normativas. Y conjunto al programa Acercar, desarrollando diferentes herramientas de comunicación y educación para la salud que vamos construyendo, ¿sí? Estamos en esta situación epidemiológica que sabemos que es complicada, ¿sí? Quizás cuando esperábamos este año 2021, nos imaginábamos estar, por lo menos al inicio, con un poco más de tranquilidad. La realidad es que, esta segunda ola nos empapó así de lleno. Sabemos que estamos en un momento con muchos casos, ¿sí? En el país ya superamos los 3 millones de casos, y en la ciudad estamos con una cantidad de contagios diarios bastante preocupante. Ya tenemos más de 55.000 casos desde que inició esta pandemia, y en los últimos días vemos también un aumento en la morbi-letalidad, que eso también nos preocupa bastante. Por eso me parece que es muy importante estos espacios de intercambio y de afianzar conceptos para, ir entre todos logrando esto que pusimos como título, que es seguros en la presencialidad, ¿no? Que nos parece que es un título, pero también es un objetivo y es un anhelo, en realidad, ¿sí? Que no es que se dice y es así, sino que entre todos tenemos que ir construyendo esa seguridad para poder sostener esta presencialidad, ¿sí? El título que usamos fue Seguros en la presencialidad, repasando definiciones, y todo está enmarcado en el Plan Jurisdiccional de Provincia de Buenos Aires, y que es el marco que tenemos normativo para organizar todo lo que concierne a la actividad presencial en las escuelas este año. El objetivo es hablar y pensar sobre la nueva escuela en tiempos de pandemia. ¿Y por qué ponemos nueva escuela? Porque nos parece que hay que redefinir casi todo, digamos. Hay que redefinir las relaciones. Esta nueva escolaridad y presencialidad nos parece que la tenemos que pensar para largo,
¿sí? No es que es un momento coyuntural de un tempito y que después vamos a volver a la vida anterior. Nos parece que es importante empezar a plantearnos que esta es la nueva vida que tenemos y cómo adaptarnos de la mejor manera a ello. También queremos hablar un poco de la particularidad de la modalidad, ¿sí? Que sabemos que tiene cosas especiales. Bueno, también vamos a abordar los conceptos del plan jurisdiccional de provincia, que es la herramienta que debemos usar para para unificar las acciones, y también pensar un poco la aplicación de la norma a la difícil realidad y las experiencias que en estos 2 meses hemos ido transitando, tanto ustedes en la escuela como nosotros como división, en el acompañamiento y en la orientación de las diferentes situaciones que se fueron dando, ¿sí? La próxima, Robert. Bueno, esta imagen un poco pusimos para graficar el momento, ¿no? Para también contextualizar que no es algo que nos pasa solo a nosotros, no es algo que nos pasa solo a nuestra ciudad, sino que es un momento crítico a nivel mundial, que todos los países están afectados por esta pandemia, que obviamente no es una situación normal, ni mucho menos ideal, y que el tema de la presencialidad escolar es un tema debatido en todos lados, ¿sí? Que nadie tiene la receta justa y que en todos lados se está tratando de buscar la mejor estrategia para lograr ese equilibrio entre lo que es la salud y la educación, lograr la mejor de las dos cosas para todos. Bueno, un poco para hablar sobre el COVID, que es este nuevo virus, es importante pensar acá cómo está el muñequito este, que nos vino como a desordenar toda nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos, por eso como que es tan difícil el abordaje y el manejo de esta enfermedad, ¿sí? ¿Qué sabemos? Sabemos que es un virus, sabemos cómo se contagia, ¿sí? Que el mayor forma de contagio es de persona a persona a través de las gotas, y ahora está tomando mucha importancia también el tema de los aerosoles, ¿sí? Que generamos al respirar, al hablar, al toser. Y también hay una forma, pero no tan importante por lo que se está estudiando, que nos contagiamos a través de tocar alguna superficie contaminada y después tocarnos boca, nariz u ojos, ¿sí? Sabemos también que no hay un tratamiento específico, hubo muchas pruebas, hubo muchos intentos, algunos parecía que funcionaban, otros no. Por ahora no tenemos un tratamiento específico, o sea, no tenemos algo que, digamos, te cura, sino que los tratamientos son sintomáticos. Sabemos que tiene un periodo de incubación que generalmente va entre los 4 a los 7 días, pero que en algunos casos puede durar hasta 10 y 14 días el periodo de incubación. Así que esto también es un concepto importante a la hora de entender por qué ciertas medidas se tienen que respetar y que no es algo caprichoso, sino que responde a cómo se comporta la enfermedad. Sabemos que las formas de diagnóstico, tenemos diferentes estudios de laboratorio, como el PCR, los antígenos, y que algunas formas ahora, por también el momento epidemiológico, hay algunos diagnósticos que no se necesitan las pruebas de laboratorio, sino que se hace con un criterio clínico epidemiológico. Afecta principalmente los pulmones o el sistema respiratorio, pero que hay también afectación de otros sistemas. La principal complicación es la neumonía, y lo que sabemos, y es importante también entender, es que del 100% de personas que se contagian, hay un 20% que desarrollan una enfermedad moderada grave y un 5% que son los que terminan necesitando una asistencia en terapia intensiva, ¿sí? Por eso se insiste tanto con el tema de las medidas de prevención, y que, bueno, en su momento hubo todas discusiones de que, bueno, que la gente joven no importaba si te contagiabas porque no era grave. Bueno, sabemos que tenemos que tratar de prevenir la mayor cantidad de contagios posibles porque se satura el sistema de salud, y ese es otro de los grandes problemas de esta epidemia, ¿sí? La otra, Robert. Bueno, desde la prevención tenemos 4 áreas muy importantes a abordar,
Y también tenemos desde lo institucional acciones transversales que es importante tener en cuenta. Desde la prevención, lo sabemos casi desde el principio. Por suerte estas cosas no variaron tanto y más o menos se sostienen en el tiempo y se han visto que son efectivas, ¿sí? La primera es el tema de la limitación de los contactos, ¿sí? No queda otra, lamentablemente, que limitar el contacto con otras personas. Esto se refiere a la distancia interpersonal, a la no concurrencia a lugares con aglomeración de personas y a tratar de estar con la menor cantidad de gente posible, que es algo obviamente que nos cuesta un montón, somos seres sociales, estamos acostumbrados a las relaciones humanas cercanas, pero bueno, es algo que tenemos que internalizar y que en este transitar, lamentablemente, tenemos que hacer el esfuerzo porque es una, o sea, lo hemos visto, mientras más circulación de personas hay, más circulación del virus hay, entonces como que no queda otra, lamentablemente, tenemos que buscar nuevas formas de estar, de relacionarnos, de conectarnos, pero respetando esas nuevas limitaciones, digamos. Otra área muy importante de prevención tiene que ver en las medidas de prevención personal, donde podemos hablar del uso de barbijo y de máscara, del lavado de manos, el uso de alcohol en gel, lo de toser y estornudar en el pliegue del codo, tratando de limitar lo máximo posible esa exhalación de gotitas y de aerosoles que despedimos. Y ahora, bueno, también tenemos el tema de la vacunación, ¿sí? Que más que una medida personal, también es una medida comunitaria que va en camino de ayudar al control de esta pandemia, ¿sí? La tercera área que muy importante es la limpieza y ventilación de los ambientes, que tiene que ver con la limpieza de superficies, con los elementos adecuados. Por suerte, este virus, digamos que cosas comunes como la lavandina, el alcohol, lo mata, o sea que no es que tenemos que usar un producto específico para desinfectar o limpiar, pero bueno, tenemos que tener la constancia de hacerlo y lo que está tomando mucha preponderancia, como decían, por el tema de la transmisión por aerosoles, es la ventilación, ¿sí? Últimamente se ha estudiado y se recomienda que sea un tema a tener en cuenta como prioridad el tema de la ventilación de los ambientes, ya que se ve que si hay un ambiente cerrado con acumulación de personas, por más que usemos el barbijo y la máscara, esos aerosoles se van condensando y pueden también infectar a personas que están a más de 1 metro, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de la ventilación. Y en la cuarta área, que también es muy importante y por ahí es algo como que nos vino a alterar también la normalidad, es el tema de la gestión de casos, ¿sí? Sabemos que en esta enfermedad es muy importante identificar los casos y los contactos de esos casos para hacer las acciones de aislamiento y de esa forma ir cortando las cadenas de contagio. Para esto es importante un correcto diagnóstico, tener información adecuada, tener canales de comunicación eficaces, ¿sí? Que son cosas que entre todos tenemos que ir construyendo de la mejor manera. Y en cuanto a las acciones transversales, que hablábamos del tema más institucional, es muy importante hacer una reorganización del centro y de las actividades teniendo en cuenta todas estas áreas. Es muy importante la coordinación y la participación de todos, la comunicación y la educación para la salud y, bueno, guiarnos por el principio de equidad, ¿no? Ahora para meternos por ahí un poquito más en lo que es el plan jurisdiccional en sí, en el plan nos dice que en este presente, marcado por la experiencia inédita de la pandemia por COVID, la vuelta a clases es un anhelo de toda la comunidad educativa bonaerense y para concretarse requiere de planificación, organización y capacitación que involucre al conjunto del sistema educativo y en la adopción de nuevos hábitos y medidas de cuidado, ¿sí? Que es un poco de lo que hablamos. El cuidado cambió, por ahí lo que antes era cuidado, hoy no lo es tanto y tenemos que tratar de replantearnos en cada situación la mejor manera de cuidar al otro y de cuidarnos a nosotros mismos. Sabemos que hay un apartado que trata exclusivamente
la educación especial como modalidad, y que parte de la premisa de que los y las estudiantes con discapacidad tienen los mismos derechos que todas y todos los estudiantes a asistir a las propuestas educativas que se ofrezcan en el marco del retorno a la presencialidad, ¿sí? Que eso es muy importante, obviamente adaptándolo a la situación de salud de los alumnos y a lo que sea seguro, ¿sí? Después, en lo que es el protocolo ante la aparición de síntomas en el espacio escolar, nos regimos todos por el mismo anexo 4 del Plan Jurisdiccional General, que es el que nos establece qué medidas tenemos que poner en acción ante la aparición de casos en el ámbito escolar, ¿sí? Y también hablamos que el desarrollo de las clases se encuentra supeditada a la evolución de la coyuntura y a la circulación y propagación de la pandemia en el país, en la provincia y en la ciudad, ¿sí? Como que el tema de la presencialidad no es algo que está separado de la situación epidemiológica y sanitaria de la ciudad, ¿sí? No lo podemos pensar separado. Por lo tanto, es algo que se debe ir evaluando y contextualizando en la situación epidemiológica y sanitaria de la ciudad, y que se sostiene también en la medida que la situación lo permita. Bueno, este plan jurisdiccional atraviesa todos los niveles y todas las modalidades de enseñanza y concluye con cómo sería el regreso a la presencialidad en cada escuela y para cada aula. También queríamos dejar en claro que en este documento, que es el plan jurisdiccional, tiene diferentes anexos donde habla de las diferentes formas de escolaridad, las condiciones de infraestructura edilicia que tienen que estar presentes para el regreso seguro a la escuela. También están los protocolos de limpieza y desinfección, el funcionamiento de las bibliotecas escolares, qué normas deben cumplir los estudiantes. También está el anexo que habla sobre el transporte escolar, y también cómo mantener la calidad del aire a través de la ventilación. Esto lo dejamos como información porque también hay muchas consultas a veces con estos temas, y es importante que sepan que eso está todo escrito en el plan jurisdiccional y que ahí pueden encontrar normativa que las ayude a guiarse en cómo debe funcionar estos aspectos en cada escuela, ¿sí? Bueno, ahora por ahí va a seguir Alfonsina, hablando más que nada con el tema de los conceptos y bueno, las diferentes acciones que llevamos a cabo en las escuelas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días, el que no almorzó. Soy Alfonsina Llamasiro, soy pediatra de la división, y ahora vamos a tener que despertarnos porque vamos a tratar los temas más conceptuales. Por favor, si hay alguna duda, o lo mencionan y vamos a tratar de ir aclarándolo. La mayoría de estas diapositivas que referencian los conceptos están cortadas y pegadas directamente del plan jurisdiccional, ¿sí? Que en sí representan una herramienta de base para poder abordar, como decía Mariana, esta situación, y tendríamos que aprender a usarla como eso, ¿no? Como una herramienta para sostener, para manejar las situaciones que se van abordando, ¿sí? Sabemos que hay dificultad a veces en la interpretación, porque justamente lo que está en el plan jurisdiccional es para las escuelas, para las instituciones educativas, y es importante hacer antes de empezar esta disquisición, porque también tenemos otros protocolos de salud que son para el abordaje comunitario de los casos, ¿sí? Para la definición y el diagnóstico comunitario. Y pueden haber pequeñas diferencias, no son diferencias sustanciales, pero eso puede generar alguna confusión si ven una definición de caso de comunitario con lo que referencia el plan jurisdiccional. Así que nosotros lo que vamos a empezar a hablar es de las definiciones del plan jurisdiccional. Caso sospechoso. ¿Cuándo hablamos de que estamos frente a un caso sospechoso para poder empezar a gestionar correctamente las situaciones, ¿no? Esto la mayoría por ahí lo sabemos.
presenta 2 o más de los siguientes síntomas sin otra etiología que explique, ¿sí? Por ejemplo, fiebre, odinofagia, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, mialgia, diarrea, vómitos. Diarrea, vómitos, aclaramos que es un solo síntoma, se considera como un solo síntoma la presencia de ambos, ¿sí? Bueno, este criterio incluye toda infección respiratoria grave y también dentro del concepto de caso sospechoso está la pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de otra sintomatología. El plan considera esta situación como un caso sospechoso, ¿sí? Otra definición de caso sospechoso es la persona que es contacto estrecho de un caso confirmado de COVID y dentro de los 14 días posteriores a ese contacto presente uno o más de los síntomas referidos. Fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida repentina de gusto y olfato. Acá ven, son detalles, ¿sí? Pero bueno, son detalles conceptuales. Acá ven que no agrega diarrea y vómito, ¿sí? Y estas situaciones se nos dan frecuentemente cuando en las consultas se refiere desde las escuelas, ¿no? La presencia de un alumno o un docente sintomático que tiene síntomas y a veces no se recabaron bien desde la familia, no informaron, o por ahí hubo algunas confusiones. ¿Cuáles son los síntomas? Y es importante categorizarlo y definirlo. Por ejemplo, el tema de fiebre, muchos avisan, inclusive familias, ¿no? De que los chicos tienen fiebre y cuando uno interroga cuánto de temperatura fue 37 grados, ¿sí? O estuvo con una gastroenteritis, un dolor impresionante, se vomitó todo y uno vuelve a reinterrogar y no, fue un dolorcito de panza. ¿No? O sea, es importante en todo esto la recolección lo más fidedigna posible de la información, porque eso nos va a ayudar a encontrar una definición, ¿no? Entonces, para repasar, casos sospechosos, 2 o más síntomas de los que referimos, la presencia repentina de pérdida de gusto y olfato, y un contacto estrecho que empieza con un síntoma, ¿sí? Ahí nosotros hablamos desde el plan jurisdiccional de un caso sospechoso. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de caso confirmado, esto está más clarito. Se considera caso confirmado aquel caso sospechoso que tenía todos los síntomas, que tenga resultado de laboratorio confirmado o algún certificado médico que así lo acredite, ¿sí? Muchas veces el médico define el caso como confirmado sin hacer un hisopado. Esto muchos ya lo conocen, por un criterio de nexo epidemiológico o un cuadro clínico epidemiológico, ¿sí? Y acá quiero aclarar que ni la escuela, ni los docentes, ni nosotros desde salud escolar somos los que damos un diagnóstico, ¿sí? Podemos tener una inferencia desde el plan jurisdiccional de la situación, ¿sí? Como lo que estamos hablando en el caso sospechoso, para tomar una conducta epidemiológica sobre el resto de la comunidad educativa. O sea, tenemos un chiquito que empezó con fiebre, vómito, diarrea y dolor de panza, y además le duele la garganta. Hasta que este alumno pueda concurrir al médico a realizarse por el hisopado, en nuestro sistema lamentablemente puede pasar tiempo, ¿sí? No quiero arriesgarme a decir cuánto, pero puede pasar tiempo y es necesario, ante esta situación clínica, ya implementar unas medidas de prevención epidemiológica, ¿sí? O sea, nosotros no hacemos el diagnóstico, no le ponemos la etiqueta, pero sí tenemos que evaluar la situación y en base a los conceptos del plan, sí que nos van a guiar a poder analizarlo y a tomar medidas, tomarlas en el momento que sea adecuado. Para eso está la consulta telefónica ante situaciones puntuales, dudosas, la implementación o no de esas medidas al no tener o al demorarse algún diagnóstico médico, ¿no? Pasamos a la próxima. Bien, estos dos serán casos sospechosos confirmados. Caso significa sintomático, la gran mayoría de las veces. Cuando ahora hablamos de contactos, es la persona que no tiene ningún síntoma, pero tuvo una situación de riesgo con una persona COVID positiva o sospechosa de COVID activa, digamos, que puede contagiar. Por lo tanto, esta persona potencialmente puede desarrollar la enfermedad, ¿sí? Como hablaba al principio Mariana, la idea de gestionar bien los casos y contactos,
orienta, o sea, el objetivo es a disminuir la diseminación de la infección, ¿sí? Entonces, primer concepto que ojalá, que esperemos quede claro, muchos lo tendrán, que el contacto estrecho es la persona asintomática, ¿sí? Si tiene síntomas, dejó de ser contacto estrecho. Y es una persona que estuvo permanecido a una distancia menor de 2 metros, con un caso confirmado o sospechoso, ¿sí? Mientras el caso presentaba síntomas o durante, otro concepto importante, las 48 horas previas al inicio de síntomas, porque sabemos, se ha demostrado de que en las 48 horas previas al inicio de síntomas la persona ya tiene capacidad de contagio sin las medidas de protección adecuadas, como es el uso de tapaboca, durante al menos 15 minutos, ¿sí? Esta definición es la que está como contacto estrecho en el plan jurisdiccional, pero tiene algunos detalles, ¿sí? Unas interpretaciones. ¿La pasamos a la próxima? Bien, porque en el plan jurisdiccional no define como contacto estrecho al profesor que estuvo en la burbuja, a los compañeros que estuvieron en la burbuja. Ante esas situaciones, la burbuja y los alumnos, hay otra mirada, ¿sí? Lo que recién leímos, que es el contacto estrecho, es entre, fíjense en el último párrafo, es el contacto entre un trabajador o trabajadora de la educación, o sea, entre adultos, en donde no interviene la burbuja, ¿sí? Ahí podemos utilizar esa definición. Por ejemplo, auxiliares que comparten la cocina, bueno, o que comparten sus actividades. Un auxiliar es positivo, ¿qué hacemos con el resto? Usamos esta definición de contacto estrecho para determinar a quién se aísla o no, ¿sí? Pero cuando el caso, ahora volvemos arriba, el caso confirmado es un docente o profesor, se deberá aislar durante 14 días corridos al grupo o grupos de alumnos al cual haya estado hasta 48 horas antes de confirmarse dicho caso. Eso por ahí no queda tan claro. Es hasta 48 horas antes de comenzar con los síntomas. Independientemente de cuándo fue el hisopado, cuando empezó, la fecha de inicio de síntomas es lo que nos va a determinar desde cuándo tenemos que aislar a las aulas que el profesor dio clases, ¿sí? Para determinar, esta es una consulta también frecuente, ¿desde cuándo cuándo empezamos el día 1 de los 14? Si los alumnos estuvieron en contacto con la clase del profesor que después dio positivo el día 5, a partir del día 6, que ya de ahí en más no van a estar en contacto con ese profesor porque el profe se va a aislar, empiezan los 14 días de aislamiento del contacto estrecho. ¿Me entienden? O sea, desde la última vez que estuvieron los contactos estrechos con la persona positiva activa de COVID. ¿Sí? Es un trabalengua, parece, pero bueno, después por ahí uno lo vuelve a leer y comprende bien en el momento que tiene que tomar la determinación. En especial, bueno, si están los referentes de salud, ya han tenido que trabajar sobre esto. Es entonces un docente positivo o sospechoso. En el caso en que un estudiante sea caso confirmado sospechoso, se deben aislar, además de su burbuja, todos los docentes, profesores que impartieron clases en esa burbuja 48 horas previas al inicio de síntomas, ¿sí? Y acá se dan cuenta que ninguna de las dos definiciones incorpora la correcta utilización de medidas de protección, ¿sí? Tengan o no tengan máscara, tengan o no tengan barbijo, están dentro de la burbuja y cuando aparece un caso del alumno o un docente aparece positivo, se aísla toda la burbuja, ¿sí? Esto generó mucha controversia, ¿sí? Hay un gran sector de la sociedad que está en contra de este concepto. Pensamos desde nosotros, ¿no?, que al principio, bueno, esta era una medida de extrema seguridad y que a medida que esto se vaya desarrollando con buenos resultados, se podría flexibilizar como en otros lugares, pero bueno, la situación actual no permite ninguna flexibilización de la norma por ahora, ¿no? Pero bueno, ha generado bastante conflicto. Y una cosa que no está dentro del plan, pero pero se dio, ¿no?, en la cotidianeidad y lo consultamos a zona octava, el área de epidemiología, es cuando hay dos profesores o dos personas del sistema educativo compartiendo la clase con la burbuja, que es común
en escuelas especiales, ¿no? La preceptora o el auxiliar o el acompañante conviven en la misma clase con la docente que está dando la clase. En ese caso, si hay un alumno, ¿sí? Las dos docentes forman parte de esa burbuja. Y en ese caso, si una de las docentes es positiva y la otra, yo hago gesto y no se ve nada, bueno, y la otra compartió la clase con la burbuja, también está incluida y también debe aislarse. No sé si quedó claro ese concepto, pero con la idea de que todo lo que interviene en la burbuja o el grupo de alumnos, cuando uno da clases, se incorpora uno y se incorpora el otro, simultáneamente quedan adentro, para el concepto del aislamiento de contacto estrecho. ¿Sí? Pasemos a la próxima. Bueno, y una cosa de remarcarlo, porque por ahí está en el plan no tan claro, que el caso, todas las medidas que implementamos como para el caso confirmado es el mismo que implementamos cuando el caso es sospechoso, ¿sí? Son lo mismo que usamos para el confirmado, lo usamos para el sospechoso, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Seguimos. Y este cuadrito que tiene muchas definiciones, que es práctico, no, para mí por lo menos es muy práctico, lo que recuerda es cuando no deben ingresar tantos alumnos, estudiantes como trabajadores o trabajadoras a la institución educativa. ¿En qué momento esa persona no puede ingresar? Por una situación sanitaria, ¿no? Epidemiológica. Cuando sean considerados casos sospechosos o confirmados de COVID. Es obvio, el caso sospechoso, ¿cuándo puede volver? Cuando se desestima su estado, ¿no? de caso sospechoso. Cuando el caso es confirmado de COVID, ¿cuándo puede volver? Cuando se cumplen, cuando tenga el alta, que en general el alta epidemiológica es a los 10 días de comenzado el cuadro, del inicio de los síntomas, o si no tuvo síntomas, con el hisopado positivo, pero con certificado médico. Y acá cabe aclarar, porque nos está pasando cada vez más que se cumplen los 10 días desde el inicio de los síntomas, pero la persona sigue sintomática. ¿Sí? Entonces, no es una alta para volver a trabajar, porque lo que implica el alta epidemiológica a los 10 días son 72 horas asintomáticos sin fiebre, salvo la persistencia de un poco de tos, pero la persona tiene que estar bien recuperada, además de cumplir los 10 días del inicio de los síntomas. Entonces, ¿cuándo vuelve la persona que tuvo COVID positivo? Cuando el médico le da el alta. ¿Sí? Ese sería el concepto. Tienen que entrar con un certificado médico, tienen que volver a la educación presencial. Bueno, otro punto, ¿cuándo no entrar? Cuando sean considerados como contactos estrechos de un caso sospechoso y confirmado. Este chico o este docente no va a tener síntomas, ¿sí? Va a estar sano, pero estuvo expuesto y tenemos riesgo de que empiece con los síntomas en la escuela. Entonces tiene que guardar el aislamiento, ¿sí? Cuando uno es diagnosticado, y esto también es controversial, cuando uno ya está diagnosticado, está asumido como un caso, como un contacto estrecho, no hay hisopado negativo que nos levante esa condición, ¿sí? Yo tuve el contacto el día 3, me quiero hacer un hisopado el día 7, ¿me da negativo? ¿Puedo volver a trabajar? No. Por concepto no, porque nosotros podemos desarrollar, como dijo Mariana, el periodo de latencia o de incubación, están demostrados que son 14 días. Los últimos 4 hay mucho menos riesgo, pero en definitiva son 14 días. Entonces, durante ese tiempo, uno no está habilitado, por más hisopado negativo que tenga y por más bien que estemos, a volver a la presencialidad, a retornar al trabajo. ¿Sí? Bueno, otra situación de no ingresar a la escuela es presentar un síntoma compatible con COVID. Acá ya no estamos hablando ni de caso ni de contacto estrecho, solamente un síntoma, fiebre, un pico de fiebre. No configura un caso, ni un caso sospechoso ni un caso confirmado, ¿no? Pero el chico no está sano, o la persona no está sana, está por ahí empezando un cuadro. Entonces, por más que no configure una definición, esa persona tiene que volver a su hogar, evaluarse, o sea,
mantenerse en su hogar, controlarse en su hogar y eventualmente hacer una consulta médica. ¿Cuándo puede volver una persona que no es caso, ¿sí? Pero tuvo algún síntoma? Por ejemplo, un piquito de fiebre. No volvió a repetir el alumno, está bien, no se agregó ningún síntoma. Cuando pasaron 24 horas afebriles y en buen estado general, sin haber usado ninguna medicación para lograr ese bienestar, digamos, ¿no? Eso lo contempla el plan jurisdiccional, ¿sí? Y otra, perdón, y otra situación que está dentro del plan jurisdiccional es cuando uno vuelve o ingresa a la provincia, ¿no? A la ciudad de Mar del Plata, de una zona de aislamiento, ¿sí? De ASPO. Por ahora, hasta ahora, por lo que nosotros sabemos, no hay ninguna zona del territorio nacional designada como ASPO, ¿sí? Pero sí tenemos en varias escuelas familias que vuelven del exterior. Cuando se vuelve de otro país, de cualquier otro país, hay reglamentaciones específicas. No, se tienen que realizar hisopados, tienen que hacer una cuarentena dentro de su casa, conteniendo inclusive el hisopado negativo, de 10 días y volver a reintegrarse a sus actividades, tanto los papás laborales como en niños educativas, después de un segundo hisopado negativo. Esto para que lo sepan, o sea, no es que vuelven con un hisopado que se hicieron en Estados Unidos, ya pueden entrar y habilitarse a todas sus actividades. ¿No? Hay una normativa muy precisa, muy cuidadosa en esas situaciones. ¿Sí? Bueno, es. Y acá la única excepción por ahora de la regla, contacto estrecho, que esto se difundió, lo intentamos difundir a través de educación, parece que llegó a algunas escuelas y otras no, pero es un concepto de nación y de provincia de Buenos Aires, no es algo local, digamos, ¿no? Aquella persona que se ha recuperado de un episodio de COVID-19 confirmado por laboratorio, se hizo un hisopado, no es un diagnóstico clínico epidemiológico, y que presenta una nueva exposición al virus, se transforma en contacto estrecho, porque, por ejemplo, que se está dando bastante, la docente pasó el COVID, no tuvo complicaciones, volvió a trabajar. A los 10 días, un alumno positivo. ¿Qué hacemos con esta docente? Dentro de los 3 meses del episodio, 90 días de ese episodio de COVID, está exceptuado de realizar la cuarentena. ¿Sí? O sea, diagnóstico confirmado por laboratorio y el lapso de 3 meses o 90 días de haber padecido la enfermedad. No es necesario, está exceptuado, no, está dispensado de realizar la cuarentena. Es como, entre comillas, digamos, está protegido de haber transitado la enfermedad exitosamente. Pero ese tiempo únicamente, ¿sí? Bien, sigamos. Y acá, los que son referentes, que se dedican a confeccionar, y les agradecemos un montón, las planillas Excel, que a nosotros nos da un acercamiento a la institución, ¿sí? Y a cómo se está trabajando, y una comunicación a través de eso. Pero es una tarea fundamental, importante, ardua, delicada, ¿sí? Delicada porque uno también tiene que hablar, que interactuar con las otras personas, referenciarse sobre relatos. Ustedes toman decisiones sobre relatos, nosotros también tomamos decisiones sobre relatos, o sea, es muy importante poder hacer esto, lo que es el rastreo de contactos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este gráfico, si nosotros logramos hacer ante un paciente positivo, que es el circulito rojo de la izquierda, ¿no? Detectar cuáles fueron los contactos estrechos y aislarlos a tiempo, ¿sí? Vamos realmente a limitar la diseminación de la enfermedad y a evitar que haya un brote dentro de la institución, que ese es realmente el objetivo. ¿Qué puede pasar? Supongamos, tenemos estos 4 contactos estrechos que se producieron a partir del caso positivo. 2 de los extremos, los coloraditos, no, hicieron la enfermedad, bien, hicieron la enfermedad dentro de los 14 días, que es el lapso de incubación. Uno, el de la izquierda, no se aisló adecuadamente. ¿Qué pasó? Contagió y transformaron a otros en contactos estrechos también. El de la derecha se aisló adecuadamente y ahí se cortó la diseminación de ese brote, de esa situación. ¿Sí? Los del medio, el negrito
se aisló adecuadamente y tuvo la suerte de no desarrollar la enfermedad. Perfecto. El blanquito, no sabemos, no se detectó. Era contacto estrecho, pero no lo localizamos, ¿sí? No se encontró, no lo detectamos. No sabemos qué pasó. Pudo haber transitado bien, sin enfermarse, como pudo haber diseminado la enfermedad, ¿sí? O sea, por eso la importancia de esta acción es fundamental desde la mirada epidemiológica, ¿sí? Y la epidemiología estudia la salud de las comunidades. No es o sea, no estamos pensando en la clínica, que es el individuo, estamos pensando en las comunidades. Bien, la próxima. Ya vamos terminando, que se tranquilos. Haciendo hincapié con el tema de los contactos estrechos, también hay una definición, como decíamos, en la comunidad, desde el protocolo de provincia, de salud de provincia, donde habilita, ¿sí?, la cuarentena cortada. ¿Por qué? Porque en los últimos 4 días se ha visto que el riesgo de desarrollar la enfermedad es mínimo, entre el 1 al 10%. Entonces, como en otras localidades, otros sectores de la Argentina se permitió esta cuarentena cortada, se permitiría los últimos 4 días restantes, ¿sí?, que la persona se desaísle, pero en ciertas situaciones, monitoreándose la aparición de síntomas. Lo ideal es tomarse la temperatura 2 veces en el día, extremar las medidas preventivas de distanciamiento, el uso de tapaboca, evitar aglomeraciones, no participar en reuniones sociales y asegurar la ventilación, las medidas de higiene y ventilación, ¿sí? Y por supuesto evitar el contacto con personas de factores de riesgo. Por eso, o sea, no es una cuarentena que se disminuye el riesgo totalmente, o sea, se anula el riesgo, se disminuye, sí. Por eso todavía creemos, ¿no?, que el plan jurisdiccional ha demorado en aceptar esta disminución del tiempo de cuarentena, ¿sí? Porque la idea es que todo contacto estrecho que ingrese a la institución realmente haya hecho bien el aislamiento durante los 14 días para disminuir el riesgo de presentar síntomas en la escuela. Pero bueno, esto es muy posible que se modifique, ¿sí? Sí, pásalo nomás. O sea, que quede claro que el plan jurisdiccional todavía no modificó los 14, ¿sí? Esto es provincia, salud, lo comunitario. Y como para agregar otros conceptos a lo que es el contacto estrecho, no significa que no vaya a la escuela. El aislamiento no significa que no vaya a la escuela el niño. El concepto es epidemiológico y son todas estas recomendaciones que se le dan a la persona que es diagnosticada, digamos, que como contacto estrecho, para que implementen su aislamiento, ¿sí? En especial el cuidado de la higiene, el distanciamiento, el uso de barbijo, todo lo demás, ¿sí? Pasamos, otra más. Bien. ¿Y qué pasa con los contactos estrechos intrafamiliares? Acá estuvimos hablando de los contactos que se dan más que nada en una institución en donde uno determina el evento y lo separa, al activo, al positivo, de los contactos. No se vuelven a juntar, ¿sí? Por eso decimos que comienza el día de aislamiento a partir del último día del contacto, del positivo, del encuentro del positivo con el contacto estrecho. Pero ¿qué pasa si el papá es positivo, la mamá es positivo y el niño, la niña, tiene que seguir viviendo en la misma casa? ¿Sí? O sea, le hicieron el diagnóstico al papá el día 1, hasta el día 10 que le dan el alta, el papá sigue contagiando, ¿sí? Tiene la posibilidad de contagiar a los convivientes. Entonces, ¿cuándo empieza el aislamiento del contacto estrecho conviviente? A partir del alta del caso positivo, ¿sí? Serían en total, desde el inicio de síntoma del papá, el alumno, la alumna, tiene que transcurrir los 10 días del papá positivo y después su aislamiento a partir del alta del papá, que serían un total de 20 días, ¿sí? Ahí estaría en condiciones de volver a la presencialidad. Esto está en el protocolo de provincia de salud sanitaria de contingencia, ¿sí? ¿Repetir eso, por favor? Bien. A ver, busquemos un ejemplo.
¿sí? El papá es positivo el día 1. Se aísla, por supuesto, como positivo. Sus hijos, la hija que va a la escuela, se aísla como contacto estrecho. Lo ideal es que se aíslen de verdad, o sea, en distintos espacios. La mayoría de nosotros no tiene esa posibilidad, ¿sí? O sea, de ir a un hotel, en lo posible, o ir a otra casa, o tener 2 pisos y no comunicarse, y si hay una interacción que sea con barbijo, con distanciamiento de 2 metros, esto durante los 10 días que el papá sea positivo. Ante esta imposibilidad, ¿sí? Se considera que el contacto con el positivo sigue transcurriendo hasta el alta, que es el momento que deja de ser positivo el papá, que puede reintegrarse a sus actividades, etc. Entonces, a partir de ese 10º día que el papá está de alta, ahí empieza el aislamiento por contacto estrecho, porque por ahí la nena se contagió el día 9 del papá. Mala suerte, pero existiría la posibilidad, y en verdad lo hemos visto. No es solamente un riesgo teórico, es poco probable, pero lo hemos visto. Entonces, la alumna empezaría su aislamiento a partir del día del alta del papá. El papá tuvo el diagnóstico el 1 de mayo, la nena va a tener el alta el 20 de mayo. ¿Me entienden? Son 20 días a partir del inicio de los síntomas del caso positivo. Y para complicar la situación, porque a veces las familias, o en las casas, en los hogares, son muchos los convivientes. Acá, para complicar, puede pasar que se enfermó el papá. Bueno, al 5.º día, positivo la abuela. ¿Sí? Entonces, son 15 días hasta que le den el alta a la abuela, ¿no? Y a partir del alta de la abuela, del último caso diagnosticado, empiezan los 10 días de la alumna por su condición de contacto estrecho. O sea, puede ser que no les quede claro con esto, después lo podemos hablar o replantear, pero saber que no es tan sencillo cuando es conviviente, cuando es una situación de contacto estrecho y conviviente, ¿sí? Que por ahí son más días. Bien, no sé, más o menos. Por ahí, Alfo, hay aclarar que a veces nos consultan de que no hay un diagnóstico familiar del COVID. Sí. Que muchas veces nos dicen, no, el médico les dijo que están todos, No. como es uno positivo, están todos enfermos. Eso por ahí es una mala interpretación. En realidad hay uno que es positivo y los demás tienen que hacer el aislamiento porque son contactos. Y, o sea, después hay que ir haciendo la evaluación personal de cada uno, el que va desarrollando síntomas se diagnostica, porque no es que hacen toda la familia el aislamiento de los 10 días y ya están en condiciones de regresar a la presencialidad, sino que hay que ir evaluando cómo es el desarrollo personal de aparición de síntomas y, como decía Alfonsina, si en el mismo núcleo van apareciendo casos, ese aislamiento del contacto se va extendiendo cada vez más hasta que el último caso le den el alta y a partir de ahí tiene que hacer su aislamiento por 10 días para desestimar cualquier posibilidad de que en esos 10 días aparezcan síntomas. No sé si se entiende, o sea, se hace muy extenso, pero es la única forma de que el regreso a la presencialidad sea seguro. Sí, también tenemos, exacto, ¿sí? Recalcar esto de que el diagnóstico no es familiar de COVID, ¿sí? No es un diagnóstico familiar porque es una confusión muy frecuente de las familias y a veces también de las instituciones. Siempre recalcar, preguntar, porque pueden relatarle los papás, nos dijeron que somos todos COVID, que tenemos que estar aislados. ¿Quién tiene síntomas? No, fulanito, menganito no está sin síntomas. Bueno, entonces no sería, por lo menos como para un abordaje inicial, después cualquier cosa lo consultamos. Y el sintomático que está haciendo el aislamiento por contacto estrecho tiene que tener su propio diagnóstico y subirse al CISA, o sea, su confirmado es individual y debería estar registrado. ¿Me entienden? O sea, sabemos que está saturada está saturado el sistema de salud y el manejo telefónico, el 107, 148, que son las vías de diagnóstico y seguimiento en estos casos. Pero saber eso, tener como el concepto seguro, el concepto de que no hay un diagnóstico familiar, que es individual. Sí. No sé si me quedaba algo, Mari.
No, creo que ¿Alguna duda? Me parece que saltó una preguntita sobre este tema. Si es el docente, no sé. Cuando hablamos de convivientes intrafamiliares, son todas las familias, ¿no? Me puede pasar en mi familia esto, que secuencialmente nos infectemos y mi hija se van a tener que tragar por contacto estrecho. El pobre contacto estrecho es el que más tiempo de aislamiento le toca, ¿no? Y estando sano. Por eso es tan difícil en los adolescentes esto, ¿no? Pero bueno, es importante al menos que cuando ingresen a la institución educativa, ¿sí?, se cumpla el tiempo requerido, o sea, recomendado. Y también hay que reconocer que hay distintas versiones a veces dentro del mismo sistema sanitario o interpretaciones, ¿sí? Nosotros nos estamos basando en el plan del jurisdiccional y en el protocolo de salud. No es una interpretación desde la división, ¿sí? Bueno. Perdón, la pregunta de si era docente, la hice yo porque en alguna oportunidad a mí me dijeron que si habían mantenido el distanciamiento de 1,50 m y usado mascarilla, por más que sean convivientes, podía volver a la escuela el docente, cosa que yo no consideraba. Pero como acá hay muchas, digamos, son como muchos los protocolos y muchas las dudas de todo el mundo. Entonces, me parece súper interesante que ustedes lo puedan aclarar a esto. Perdón, ¿pero era un contacto intrafamiliar o era un contacto con la burbuja? No entendí bien la situación. Intrafamiliar. Bien. Si la familia, ¿sí?, puede lograr mantener las medidas de aislamiento domiciliario, ahí pusimos una fotito que son algunas de las medidas, ¿sí?, recomendadas, que están también protocolizadas, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cómo se tiene que cuidar el baño? ¿Cómo tiene que estar el caso positivo encerrado en la pieza, que una pieza que tenga ventilación, que no se abra la puerta, cuando sale usar el barbijo, mantener el distanciamiento? O sea, es muy complejo. Existirían, por supuesto, familias que pueden mantener estas condiciones, y si mantienen estas condiciones, estarían excluidos los contactos estrechos, ¿sí?, porque estuvieron aislados desde que el positivo se diagnosticó, realmente estuvieron aislados y no tuvieron nuevos contactos como para reinfectarse. Bueno, si está bien hecho el aislamiento, se termina a los 14 días o a los 10 días ahora, ¿no? Pero cuando estas circunstancias no están aseguradas, ¿sí?, la indicación es esta, que empieza con la indicación es, empieza con el último día de contacto con el caso positivo. Si vos el último día te separaste y viviste en el piso alto y la familia en el piso bajo, bueno, fue a partir de ahí. Si tuvieron que vivir en la única habitación que tienen disponible, va a ser cuando le den el alta al caso positivo. O sea, no son dos distintos conceptos, son distintas situaciones, ¿sí?, distintas posibilidades de las familias. Claro, No. por ahí, o sea, lo ideal y la indicación es el aislamiento en el domicilio del caso, justamente para evitar el contagio de los demás convivientes. Lo que vemos en la realidad de la mayoría de las familias que tenemos es que esas condiciones que se deberían cumplir son de difícil cumplimiento. Entonces, si ese aislamiento no está asegurado, ante la duda es mejor esperar esos 10 días. Si hay casos, como decía Alfonsina, que si el domicilio da la posibilidad y hay un compromiso de las personas de hacer el aislamiento, o sea, es mejor, es lo ideal que se haga ese aislamiento, pero en el caso de que no se haga, por eso tiene que esperarse esos 10 días a partir del alta, que es cuando ya nos aseguramos de que ese caso dejó de contagiar. O sea, ustedes seguramente han visto familias que empezó la mamá, después siguió el tío, después siguió el alumno. Evidentemente no se puede, es muy difícil cumplir las medidas de aislamiento intradomiciliario, ¿sí? No sé si queda alguna duda con este tema. Si entre adultos no, burbuja. Ay, no lo leí, no llegué a leerlo, a esa pregunta. No, después
por ahí lo que habíamos planteado para este tema de las preguntas, que por ahí si se habilita el tema de preguntas van a surgir muchos y va a quedar un poco desordenado. Lo que habíamos pensado es que cada escuela elabore las dudas que tenga de forma escrita y a través de su referente de salud, a través del mail, que es la forma que nos estamos comunicando y que creo que está siendo bastante efectiva, el referente de salud nos envíe esas consultas y nosotros a través del mail se los contestamos de forma escrita, que por ahí también es como un poco más claro y que queda el concepto. ¿Sí? Si les parece, para no ahora, por ahí hay consultas particulares que no vamos a poder evacuar, o por ahí se va a hacer como un poco desordenado. Entonces, si les parece, las consultas y las dudas que queden, a través del referente de salud lo envían a través del mail, ¿sí? Por favor, pongan como asunto consulta especial o escuela especial, como para que podamos identificarlo. Bueno, pasamos a las últimas, ya estamos... Esta fotito a mí me gustó mucho, es de un investigador australiano, lo vi en una presentación, otra presentación, pero me parece muy gráfica, ¿no? No, ninguna medida por sí sola tiene 100% de eficacia. Bueno, el aislamiento absoluto, podríamos decir, que tampoco es sano eso, ¿no? Pero la sumatoria de medidas, ¿sí?, nos va a dar aumento de protección y disminución del riesgo. Estas medidas las podemos dividir de alguna forma como de responsabilidades personales, como de responsabilidades compartidas. Las personales es mantener la distancia física, el uso de mascarilla, el tema de la higiene de manos. Recuerden que la higiene de manos involucra no solamente el uso del alcohol en gel, sino también del lavado de manos, ¿sí?, con agua y jabón, porque por ahí nos acostumbramos mucho al alcohol en gel, y recordar que cuando las manos están sucias o tienen una película del alcohol, hay que lavarlo y erradicar esa película con agua y jabón, ¿sí? Bueno, evitar tocarse la cara, limitar el tiempo el tiempo en espacios concurridos, y también están las responsabilidades compartidas, como la ventilación en los ambientes, las políticas sanitarias, respetar las cuarentenas y aislamientos y las vacunas, ¿sí? La sumatoria de estas medidas nos van a realmente disminuir sustancialmente el riesgo, ¿no?, del contagio. Seguimos, la próxima. Bien, y dejamos como material algunas imágenes que por ahí son más divertidas, más lindas, ¿no?, para poder difundirlas, ¿sí?, que les sirva a ustedes, o para también sociabilizarlas con los alumnos, con las familias, ¿sí? Bien. Vamos terminando entonces, y agradecerle, la verdad, como decía Mariana, desde que empezamos en este desafío, una de las patas flacas que nos quedó es el intento de capacitación y el intento de comunicación, ¿no? Nosotros de salud escolar trabajábamos más que nada en las escuelas municipales, pero como todo se hace en educación para la ciudad, en educación de manera presencial y próxima. Esto es todo un desafío, ¿no? Es difícil no ver los rostros y no ver las reacciones de lo que uno habla. Pero bueno, esta foto que la usó Roberto para introducir, yo cuando la vi no me decía nada, digo, bueno, ¿será que Roberto es de Boca y le gustó esta foto? Pero después mirándola bien, es un nene, es un adolescente que está tirando una pelota, que está jugando no sabemos con quién, con imágenes imaginarias, imágenes virtuales, jugando al fútbol, jugando al básquet, jugando al vóley, no sabemos. Pero él está tirando la pelota, está jugando, ¿sí? Por ahí nuestro escenario ahora también es muy incierto. No sabemos bien qué medidas van a ser las más seguras, qué se va a sostener, cómo vamos a hacer la planificación. Pero es importante la reflexión y seguir jugando, porque más que nada las nuevas generaciones tienen derecho a jugar el partido, a seguir tirando su pelota, ¿no? Y después me dijo Roberto que justamente esta foto fue tomada en las jornadas de acercar en una escuela especial, creo que la de Batán. Así que, y bueno, también dar espacio
a lo emocional y a las reflexiones, y a reflexionar, desde lo individual y desde desde lo institucional. Es muy importante para salir adelante, también darle ese espacio a esa parte, ¿no? Que en general por ahí nos involucra en todo lo que es la persona y las relaciones que ahora tenemos que modificar, ¿no? Y encontrarle la vuelta para que sean intensas como antes. Bueno, yo dejo acá, no sé si quieren. Nos quedaría por ahí pendientes, que lo quisimos plantear, es ver eso, lo de la la aplicación del protocolo en el contexto, ¿sí? Okay. En los contextos diarios, ¿no? No me salía la palabra, ¿no? Por ahí algunas jornadas más situadas, y bueno, y podamos hacer algunas preguntas. Por ahí me interesa esta pregunta que salió por ahí, que estaría bueno, porque como no abrimos un espacio de preguntas particulares para no robar tanto tiempo, pero por ahí me parece que esta que salió ahí en el chat es general y es interesante porque ya están preguntando en las escuelas qué pasa con el tema de la calefacción y el tema de la suspensión de clases. O sea, ya empezó a haber un poco de ruido en este sentido. Así que sería importante aclarar, hablando de la ventilación y la calefacción, por ahí me parece que es una buena pregunta y que hace a todas las escuelas y a la casa de uno también, ¿no? Esa pregunta me gusta por ahí. Bien. Mari estuvo investigando bastante ese tema y el plan jurisdiccional lo aborda, ¿sí? Hay un apartado que no recuerdo bien qué página era, pero que habla en qué momento se suspenden las clases por situaciones edilicias, digamos, ¿no? Por ejemplo, falta de agua, que no funcionen los baños, y plantea el tema de la calefacción cuando las calderas no se pueden, ahora no lo tengo en memoria bien detalladamente, pero el concepto es, cuando las calderas no se pueden prender, cuando no está adecuado, digamos, el sistema, como todos los años, ¿no? El sistema de calefacción controlado, el de gas, o cuando se utilizan aires acondicionados para la calefacción. Y ahí lo que refiere es que cuando la temperatura desciende por debajo de 10 grados centígrados y se dan esas situaciones, no hay calefacción apta, ¿no? Habilitada, por lo que dice el plan jurisdiccional, no lo estoy inventando yo, se podría llegar a sugerir o a proponer la suspensión de la actividad presencial. Sabemos que hay recursos que utilizan otras escuelas, por ejemplo, de llevar mantas para combatir el frío. Las recomendaciones en general, la utilización de los calefactores a gas o de convección, ¿sí? Se pueden usar, en especial prenderlos antes que ingresen los alumnos, inclusive algunos dicen 2 horas antes, para calentar el ambiente, pero no cerrar la ventilación, ¿no? O sea, la ventilación tiene que seguir estando. Se puede mantener al menos 5 centímetros de apertura entre las ventanas para permitir un flujo de aire, que eso es lo más importante, ¿no? De que haya un flujo de entrada y salida de aire. Entonces, si uno mantiene ese tamaño, esa apertura que asegura un flujo, estaríamos disminuyendo el riesgo, y además otras conductas que es el salir un ratito de la clase, a asegurar la ventilación, ¿sí? La renovación del aire y después volver a entrar, ¿sí? Eso está explicado en el plan jurisdiccional. Lo que pasa es que también hay que adecuarlo a cada institución y a las condiciones de calefacción de cada institución. Por eso nosotros somos muy precavidos en ese sentido de dar alguna recomendación general, ¿sí? Porque por ahí se malinterpreta, ¿no? Este es el concepto del plan jurisdiccional, pero hay que adecuarlo a cada institución. O sea, calefacción por gas, caldera, mientras esté habilitada, se puede utilizar. La del aire que hace recircular, hay que reevaluarla muy bien, con algún técnico, con alguien que pueda definir cómo es el sistema, ¿sí?
Y la ventilación no se suspende para calentar el ambiente. Al contrario, o sea, se gastará más gas, ¿sí? Pero la ventilación, como decía Mariana, es una de las medidas prioritarias que se están recomendando e implementando. Y lo mismo en la casa. Si en la casa asegurar la ventilación con flujo, hay una de las cosas que el CDC lo promueve, utilizar los extractores de aire, el de la cocina o el del baño, que aseguren la circulación del aire. Eso se puede utilizar, como por ejemplo cuando hay un contacto estrecho y uno cuenta un caso confirmado y tiene la posibilidad de un extractor de aire en el baño, después de que haya ido al baño, además de lavar con lavandina, abrir las ventanas, prender el extractor de aire del baño, ¿no? No sé si estaría completamente respondida la pregunta, pero bueno, eso lo vamos a seguir trabajando también. No Claro, por ahí, por un lado, dejar en claro que no está prohibido el uso de calefacción, que eso por ahí era una duda, sino que necesariamente se debe combinar de la mejor manera con el tema de la ventilación, ¿sí? La ventilación aconsejada es de forma permanente, como decía Alfonsina, aunque sea con una puerta abierta y las ventanas por lo menos 5 centímetros de abertura. Sabemos, o sea, no somos, nosotros también vivimos en Mar del Plata y entendemos que es difícil en algunas situaciones sostener el tema de estar sentados 4 horas en esas situaciones, pero no somos tampoco nosotros los que definimos desde salud escolar el tema de si se tiene que seguir con la presencialidad en esa escuela en específico o no. Eso escapa a nuestra incumbencia, ¿sí? Nosotros tratamos de orientar y aconsejar y acompañar este tema de la presencialidad, pero no somos los encargados de definir suspensión o no de clases. Eso, por ahí, para que no se malinterprete, no estaría dentro de nuestra incumbencia, ¿sí? Y bueno, y el tema de la calefacción, como decía Alfonsina, los que están desaconsejados son los que hacen recircular el aire interno. Después las otras medidas de sistemas de calefacción están autorizados siempre y cuando se mantenga el tema de la ventilación. Y en los casos de que no es posible mantener la ventilación cruzada permanentemente, lo que se aconseja en el plan jurisdiccional es cada 20 minutos, por lo menos, hacer 5 minutos de ventilación de los ambientes. ¿Sí? O sea, suspender 5 minutos, abrir y después volver a ingresar al aula. Bien. Bueno, creo que aclararon un montón de cuestiones, yo anoté un montón de información. Las cosas que iba a preguntar las fueron diciendo, así que bueno, después se me ocurre hacer algún registro como para compartir con las escuelas. Nosotros estamos en un momento con cada escuela de revisión de estos planes de trabajo. Yo les contaba a los profesionales de salud que hoy nos acompañan que nosotros hicimos un plan de trabajo en febrero, que lo avalaron los inspectores, lo avaló el jefe distrital y que ahora es un momento de revisión de estos planes, ¿no? Por todo lo que estamos pasando, cada escuela con su particularidad, pero es un momento de revisar estos planes, porque no es la misma situación que tenemos hoy que la que tuvimos en febrero. Así que ahora estamos trabajando en esto, en que cada escuela con su inspector vuelvan a ese plan y hacer las revisiones y los ajustes que sean necesarios. Creo que estos espacios son valiosos, que hay que generarlos. Esto también lo decía el plan jurisdiccional, que es obligación de todos y de cada uno de nosotros generar estos espacios, tanto de los profesionales de salud, en corresponsabilidad con cada uno de nosotros, desde el maestro hasta con sus alumnos, hasta el director con sus docentes y el inspector con cada una de las escuelas. Todos trabajando en la prevención de la salud integral, ¿no? Y en el cuidado. Así que bueno, agradecerles. Espero que tengamos otros encuentros donde puedan preguntar, porque seguro que se quedan con ganas de preguntar. Bueno, y... Sandra, decirle a todos que canalicen las preguntas con esta oportunidad que nos dan. Decirle que en las escuelas estamos nosotras muy agradecidos, porque realmente sabemos que están trabajando muchísimo, valoramos eso, y todos los referentes de salud y todos los equipos directivos están muy conformes con todas las respuestas que ustedes le dan todo el tiempo. Pero por ahí, ahora que veo que pusieron el mail en el chat,
que podamos canalizar todas las preguntas a través del representante del referente de salud, para que no le lleguen tantos mail por separado, sino que por escuela a través del referente. Por ahí aclarar eso, porque al estar el mail ahí, que no pensemos que todos los que estamos en esta reunión podemos empezar a consultar, porque no van a dar abasto a responder tampoco. Sí, creo también que es creo que también es una instancia de recolectar preguntas, de analizarlas y también de tratarlo dentro de la institución, ¿no? De elaborarlo dentro de la institución, que está bueno, ¿sí? Me parece muy rico. Y por otro lado, un segundito, yo quiero revalorizar el rol de referente de salud, referente de salud. Una idea teníamos de salud escolar hace tiempo, de que en algún momento y de alguna forma este rol tenga un reconocimiento de alguna forma. Sabemos que económico va a ser imposible, pero de alguna forma, ¿sí? No sé, puntar lo que sea, pero verdaderamente en esta estructura, en esta situación, ha tomado, tiene un trabajo importantísimo de conectar salud y educación, ¿sí? Irreemplazable, ¿sí? Y que ojalá se sostenga para otro tipo de trabajos en lo que implica la salud integral. O sea, esto que se está fabricando, se está construyendo, estos espacios nuevos, trasciendan el coronavirus, trasciendan los protocolos, ¿no? Y nos deben a tener otra construcción de lo que es la salud, ¿no? Y la educación, que se mezclan constantemente y se hacen una sola cosa muchas veces, ¿no? Así que tiro esta propuesta, de alguna forma, en algún momento, revalorizar o crear la figura de referente sanitario en las escuelas. Bueno, yo solamente, agradecerles a todos la participación. Estamos muy contentos de este puntapié inicial, que ya que era un objetivo que teníamos desde el inicio, este tipo de encuentros. Y solamente un avisito que hoy nos llegó una nueva actualización en cuanto a la vacunación, que incluye como grupos de riesgo a personas con discapacidad y lo pone como con ciertas discapacidades, como que no puedan sostener las medidas de cuidado, que creo que esa información es muy importante que la tengan desde la educación especial para promocionar esto y que se vayan inscribiendo para recibir la vacuna todas las personas que cumplan ese requisito, digamos. Y hoy llegó esa información. Bárbaro. Bueno, ahora en los micrófonos podemos dar un aplauso, me parece que la verdad trabajan un montón, la verdad. Nos vemos, nos encontramos. Nos vemos, nos comunicamos.